Si tienen Biblia de papel o electrónica o digital, más bien en su teléfono, en Génesis capítulo 12, si ustedes van ahí pronto, por primera vez se menciona el nombre de este personaje que hasta el día de hoy estamos hablando, y su nombre es Abraham. Tienen su Biblia, hermanos, recuerden, en las sillas ahí abajo hay Biblias en español, hay Biblias en inglés. Y siempre les animo, porque sé que es el Espíritu Santo que ilumina, y para que seamos como los bereanos, ¿cierto? Ver estas cosas, a ver si son así. Y no nada más se traguen todo lo que el pastor Roberto les dice. Génesis 12, entonces, es la primera vez que aparece este hombre llamado Abraham. Dios lo llamó y le dijo que se fuera de donde vivía, que dejara toda su parentela, los parientes. Se salió solamente con su familia, salió con el hijo de un hermano que había muerto, ¿cierto? Y su nombre es, este sobrino de Abraham, Lot. En Génesis capítulo 13, de una y otra, de muchas maneras, hermanos, Dios había bendecido tanto a este hombre Abraham. Abundancia de riquezas, era un hombre rico, muy rico. Pero también su sobrino Lot empezó a tener muchas propiedades, o sea, mucho ganado, que era lo que en ese tiempo realmente era riquezas, sirvientes, ganados, etcétera. En Génesis 13 podemos resumirlo: separación de Abraham de su sobrino Lot, porque como tenían tanto ganado, los que cuidaban el rebaño de los dos hermanos se empezaban a pelear por la tierra, etcétera. Entonces ustedes recuerdan que Abraham le dijo a su sobrino Lot: mira, si tú te vas para allá a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda, pero si tú escoges la izquierda, yo me voy a ir a la derecha, escoge tú. Y Lot vio para lo mero bueno, ¿cierto? Por el río, hermanos, o sea, era tierra fértil, verde, y se fue para allá, pero cerca de dos ciudades. ¿Cuáles se llamaban esas ciudades? Sodoma y Gomorra. Y en Génesis capítulo 13, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13 dice claramente: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa era la gente de estas ciudades. Génesis 14, Abraham libera a sus sobrinos Lot de un rey que vino, se los llevó a todos, los rescató. Murieron algunos en unos pozos que había de asfalto, de lumbre. Pero después en Génesis 15 sigue la promesa, o sea, Dios le está hablando por visiones, por ángeles se le aparece. Pero quiero llegar, hermanos, al capítulo 18. Bueno, capítulo 16, vamos un poquito para atrás una vez más. A pesar de que Dios le había prometido a este hombre, Abraham: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente vas a tener un hijo. ¿Qué sucedió? No tenía el hijo, ya tenía casi 100 años, Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no podía tener hijos. Pero entonces, era estéril, sí, era estéril Sara, y le ofreció a su sirvienta Agar. Y Abraham, muy obediente de esto, hermanos, tuvo relación sexual con Agar y engendró un hijo. Y ese hijo se llamó Ismael. Y eso obviamente no era el plan de Dios. Más adelante, una vez más, Dios, Jehová, le dice a Abraham: en ti, en tu simiente, tu esposa va a tener un hijo. Y por medio de él, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 18 empieza donde dice la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Recuerdan que el Señor, por medio de 3 ángeles, uno de ellos creen que era Jesucristo, que vino aquí al planeta Tierra antes de ser engendrado en la Virgen María. Uno de esos 3 varones era nuestro Señor Jesucristo. Génesis 18, los ángeles empezaron a apresurar a Lot y a su familia. En el capítulo 19, hermanos, una vez más ya se acerca el fin. Y esto fue lo último que vimos en el capítulo 19, versículo 16. Perdón, versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Dios, Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, del ser humano, iba a castigar a estas ciudades, claramente por su perversión. Por su pecado, hermanos, era demasiada perversa la gente, como lo vimos anteriormente, delante de Jehová en gran manera. Versículo 16, y deteniéndose él, o sea, Lot estaba como luchando, de si corro, me voy allá a las montañas donde me están diciendo los ángeles. Dice, los varones, entonces vean la misericordia del Señor, porque estaba titubeando Lot si se iba o no. Dice, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las 2 manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. 17, cuando hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Escapa por tu vida, Lot. No mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Recuerdan que les dije, hermanos, a Lot, porque los ángeles no hablaron a la mujer, a la esposa de Lot. Porque los ángeles no hablaron a las hijas de Lot, porque Lot es el varón, es la cabeza, es el líder y tiene una gran responsabilidad delante del Señor. Versículo 18, pero Lot, ¿recuerdan eso? Estaba titubeando. No, señores, les ruego, mis señores míos, miren, ahora he hallado gracia delante de ustedes y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí miren esta ciudad. Esta ciudad está aquí y déjenme huir ahí. El Señor, pura misericordia y gracia, le concedió aún eso. Y los ángeles dijeron: está bien, te concedemos eso que acabas de pedir, huye a esa ciudad. Y esa ciudad obviamente no iba a ser destruida. En el versículo 24, esto debería de hacer un alto en cada ser humano que existe en este mundo, de cualquier nacionalidad. Hermanos, porque esto fue real. Esto no es fantasía, esto no es imaginación, esto no es poesía, esto no es simbolismo, esto es historia verídica real. Desde el mismo Génesis 1:1, no hay poesía, no es simbolismo, es historicidad, narrative, prosa en español. Se está diciendo exactamente lo que sucedió de una manera literal. Y en el versículo 24 de Génesis 19 dice: entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Jehová Dios destruyendo 2 grandes ciudades con fuego y azufre. Y recuerden que así va a ser el fin. Va a llover fuego y azufre, hermanos y hermanas. Esto no es fantasía, esto no es religión. El fin del mundo está cerca. El fin del mundo se acerca cada vez más. Y el fin del mundo será con fuego del cielo. Todo se va a quemar. Los elementos ardiendo se van a fundir, se va a deshacer todo lo que está en el planeta Tierra.
Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, mucha gente va a perecer junto. Aquí fue gente real, fuego real. Murieron consumidos por el fuego. Y el fin va a ser así. Y digo estas cosas porque esto es real. Nos incomoda muchas veces hablar de esto, ¿cierto? De pecado y que el infierno. Y muchos cristianos ya están como dejando de creer en estas cosas. Ya están escogiendo creer no la Biblia, sino los argumentos de teólogos liberales que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y estos teólogos y pastores liberales empiezan con la misma declaración que Satanás le hizo a Eva en Génesis capítulo 3. ¿Did God really say? ¿O de verdad dijo eso Dios? Entonces Dios les dijo eso. Ahí vino la duda y le metió información falsa, mentiras. Y lo mismo el día de hoy está sucediendo. No sé cuántos de ustedes conocen a algunos pastores en el Reino Unido, famosísimo, gay, apoya la LGTB, está sumamente torciendo las escrituras para que Dios diga algo que no hay manera que una mente normal pueda comprender cuando lee la palabra de Dios así como está. Pero tiene miles de seguidores, miles de seguidores. Y es pastor. Y dice que es cristiano. Y enseña perversión, herejías. Imagínense cuánta gente que no lee la escritura, o que al oír mensajes como el que estamos hablando el día de hoy, mejor se tapan los oídos, o mejor le cambian de sintonía, o mejor no voy a oír esto. Prefieren escuchar lo cómodo, ¿cierto? Prefieren escuchar, tienen comezón de oídos y van a las fábulas. Quieren escuchar un Dios solamente de amor, nada más. Y Satanás usa el entendimiento de gente que anda en tinieblas para decirle: amor es amor. En el amor todo se vale. ¿Y quién eres tú para juzgar? Etcétera. Entonces esto sucedió, hermanos, y versículo 25: destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué hizo la mujer de Lot? ¿Recuerdan que hablamos, hermanos? Versículo 26, entonces la mujer, la esposa de Lot, miró atrás. El Señor, los ángeles le habían dicho: no voltees, no voltees. Pues la esposa de Lot volteó. ¿Quién era la esposa de Lot? No dice la Biblia, no dice su nombre. Simplemente aquí dice, aparece Lot ya con una esposa. ¿De dónde asumimos que obtuvo o que tomó Lot su esposa? ¿De dónde creen que la tomó? De Sodoma y de Gomorra, una de esas. O sea, se acercó, ¿recuerdan? Fue poniendo sus tiendas de campaña, se acercó a la ciudad y empezó a ser influenciado por la gente perversa, gente que no temía a Dios. Es lo más, los estudiantes de la Biblia recurren a eso, hermano, porque es lo más. Aquí aparece, y una mujer que estaba tan pegada, tan influenciada. Las mujeres de Sodoma y Gomorra, hermanos, eran de vestirse, había mucha extravagancia, joyas, comida, fiestas, parranda, hermanos, borrachera. Y aparentemente a la esposa de Lot le dio un pesar, gran pesar. Oh, cómo va Dios a destruir Sodoma y Gomorra, pero esas ciudades tan preciosas. Y volteó a ver, ¿y qué le sucedió, hermanos? Fue convertida, dice, se volvió estatua de sal. Y en la mañanita vio a Abraham, dice, por la mañana, el lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y aquí lo único que vio, hermanos, Abraham fue humo.
descender, ya se había terminado todo. Y ahí nos quedamos. Ahora quiero que veamos, voy a leer del versículo 29 al versículo 38. Prepárense para que sus emociones sean agitadas, hermanos. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, ya dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y ahora entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué sienten, hermanos? ¿Qué se siente cuando uno lee una historia como esta? No se siente bonito, ¿cierto? Se queda uno: ¿qué hicieron? Porque inmediatamente esto es incesto. ¿Cómo pueden haber hecho eso las hijas? Una vez más, esto que acabamos de leer es una de las narraciones que hace la Biblia única, que le da la autoridad que reclama tener. Todo lo contrario de ver: ay, por eso no creo en la Biblia. No, por eso creemos en la Biblia más. Porque ningún libro sagrado de ninguna religión se atreve a poner lo negativo de sus líderes, o sea, de sus seres divinos, entre comillas. Ninguno. Solamente ponen lo que les conviene y lo que quieren poner. Pero viendo esto, nos hace: esto es verdad. Y la Biblia simplemente registra lo que sucedió. No está diciendo que porque sucedió esto, entonces eso es permitido el día de hoy. Para nada. Nada más está registrando lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió. ¿Era el ideal de Dios eso? Claro que no. ¿Fue pecado eso? Claro que sí. Y eso fue lo que hicieron las hijas. Ahora, ¿por qué hicieron eso las hijas? Hay varios, si ustedes van a comentarios, hermanos, y teólogos están especulando, porque pues la Biblia no nos dice más nada. Entonces uno puede tratar de especular y pensar. Era realmente algo que una mujer sin esposo no era vista nada bueno, nada bien. Y de hecho le esperaba un futuro muy triste a una mujer sin descendencia, sin hijos. Y ellas tal vez pensaron en eso. Lot se fue a una cueva a vivir. O sea, tenía miedo de qué, tal vez del castigo más de Dios. El caso es que se fue. Pero el punto es: ¿de dónde agarraron esa moralidad las hijas? No de Lot. ¿Cómo las crió su mamá? Piensen nada más, hermano. Tal vez era la mamá que a sus chiquititas ya le ponía legging.
para que se acostumbrara a mostrar su cuerpecito y que fuera creciendo y que les siguiera mostrando su cuerpo. Ahora estoy brincándome al día de hoy, pero piensen en esto. Piensen que tuvieron una mamá y la moralidad de la mamá generalmente se las pasa a sus hijos. Pueden imaginarse a la mamá de estas muchachas, hermanos. Obviamente no tenían aquí ya nada de moralidad, porque aunque Moisés todavía no aparecía en la escena y Dios todavía no le había dado a Moisés la ley diciendo no adulterarás, no matarás, no robarás, etc., había temor de Dios aquí. Y eso es lo que vamos a ver en unos minutos más con el versículo, en capítulo 20. Tenían moralidad, hermanos, estas niñas, pero no la moralidad de Dios. Hicieron algo que se suponía que no debían haber hecho. Y emborracharon a su papá y tuvieron relación sexual con él, y las dos quedaron embarazadas. ¿Saben que los hijos, hermanos, si van al versículo 38, dice la menor también dio a luz un hijo, el versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, es el padre de los moabitas. ¿Saben que los moabitas llegaron a ser serio problema para el pueblo de Israel? Los moabitas, hermanos, porque empezaron a pervertir a la nación de Israel. O sea que por medio de los moabitas el corazón de Jehová también, de los pueblos de Israel, también fue descarriado y Dios los usó para hacer juicio sobre su pueblo. El versículo 38, la menor también dio a luz y llamó a su nombre Benami, es el padre de los amonitas. Otra nación también que llegó a ser problema al pueblo de Israel. Era, hermanos, la influencia de un mundo religioso. La cultura influencia a los seres humanos. La cultura. Lot se suponía que temía a Dios por parte de su tío Abraham. Se fue a vivir cerca de unas ciudades, hermanos, que eran perversas en gran manera, como dice la Biblia. Y la esposa de Lot probablemente, aparentemente, y esto es especulación, la tomó de esas ciudades, hermanos. Y la influencia de esas ciudades estaba en las hijas de Lot. El papá y la mamá tienen gran responsabilidad. Ellas hicieron eso a su manera, pensaron que era lo correcto y tal vez estaban acostumbradas, tal vez no hubo nada de condenación o de decir esto no se hace porque estaban acostumbradas. Cultura, hermanos, influencia del mundo, de la cultura en una familia religiosa. Escuchen, una persona cuando tiene, ahora pensando el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos una gran presión por la cultura, ¿cierto? Miren la cultura, miren lo horrible, lo fuerte de la presión que estamos recibiendo como hijos de Dios. Y cuando una persona el día de hoy es simplemente religiosa, que tiene su religión, pero no practica, nada más es religiosa, es fácil que la cultura influencie a su familia. Es fácil que la cultura influencie a uno mismo. Y eso aparentemente fue lo que sucedió, hermanos, con la historia triste de Lot y sus hijas. Y vuelvo a repetir una vez más, era claro que eso era considerado malo. El día de hoy nosotros le llamamos, ¿cómo se llama esto? Incesto. Pero recuerden que Dios no había dado la ley. Sin embargo, hermanos, desde Adán y Eva Dios hablaba con ellos, aunque no había formalizado los 10 mandamientos por medio de dárselos a Moisés. La gente que quedó en la línea de la sangre, cuando iba a venir Cristo Jesús, descendientes de Set, el hijo de Adán y Eva, hermanos, ellos temían a Dios. Temían a Dios y sabían, de alguna manera Dios se los comunicó, eso no se debe de hacer.
Capítulo 20, entonces, hermanos, vean lo que sucedió. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev. Ese es el sur de donde estaba. Y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Versículo 2. Una vez más, porque esto ya sucedió, lo que vamos a leer en el versículo 2. Y dijo Abraham a Sara su mujer. ¿Qué dijo, hermanos? Abraham de Sara su mujer. Es mi hermana. ¿Recuerdan eso? Que ya sucedió. Que dijo, es mi hermana, porque tenía miedo de él. Para salvar su pellejo recurrió a la mentira. Y Abimelech, entonces rey de Gerar, envió y tomó a Sara, porque dijo, es mi hermana. Y versículo 3, gracia de Dios. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. ¿De dónde sacó eso el rey Abimelech, hermanos? De alguna manera la moralidad que siempre Dios le ha dado al ser humano. Vean, Dios, hablando del adulterio, hermanos, esa es la actitud de Dios con respecto al adulterio. Desde el libro, estamos en el libro de Génesis, el primer libro de la historia de la raza humana. Y esa ha sido la actitud de Dios acerca de una mujer casada. No puede el prójimo tomar a una mujer casada. Y aquí, por medio de sueños en la noche, le dijo, muerto eres a causa de esa mujer que has tomado, porque es una mujer casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, vean a este rey, hermano, que dice, Señor, matarás también al inocente. ¿A quién le recuerda eso? A Abraham, ¿cierto? Antes de la destrucción también, fue Abraham, sí. Cuando le dice, pero sí, ¿qué tal si nada más hay 50 justos? ¿Vas a destruirla por causa de esos? No, dijo Dios, no, si hay 50 justos yo no voy a destruir las ciudades. Y después le dije, ¿qué tal si nada más hay 40 justos? ¿Vas a destruir el justo con él? No, no voy a destruir a los justos con el injusto. Bueno, aquí más o menos, hermanos, me recuerda eso. Mas Abimelech no se había llegado a la mujer, a Sara. Dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella dijo, es mi hermano. O sea, no solamente él, sino los dos. Y vean, hermanos, un matrimonio. Se pusieron de acuerdo a decir ¿qué cosa? Bueno, a decir, ella es mi hermana. Y también ella, entonces aquí Abimelech está diciendo, Señor, pero vas a matar al inocente también. Él me dijo que era su hermana, ella también me dijo que era su hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Qué es esto, hermano? Gracia de Dios. ¿Creen que Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros los creyentes? Solo Dios sabe cuántas veces, hermanos, ha sido solamente el Señor que nos ha refrenado de pecar. Recuerden que como seres humanos tenemos el potencial exactamente como aquellos que no son cristianos, porque tenemos lo mismo dentro de nuestros miembros que hace que el ser humano sin Cristo, sin Dios, cometa las perversiones y los pecados que comete el día de hoy. Todos nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, solo por la gracia del Señor. Porque hemos sido regenerados y ahora nuestro corazón está en no pecar, en conocer la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, antiguo pacto, antes de que iniciara Dios el nuevo pacto en la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, aquí Dios le dice, yo también te detuve de pecar contra mí.
y así no te permití que la tocases. A Sara, hermanos, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía? Casi 100 años. ¿Y este rey se la llevó a su harén? 100 años, hermanos. ¿Cómo explican eso? Bueno, algo hizo Dios con Sara con respecto a su apariencia física. Era una mujer preciosa. Y hermanos, ella tuvo un hijo. Ella concibió. Cuando Dios le hizo la promesa, ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no podía tener hijos. Entonces vemos otra vez especulación. Pero si este rey se llevó a la hermana de Abraham a su harén y las preparaban antes para entregársela al rey, hermano, no era nada más de báñate y vete para acá, sino la preparaban, les tenían en óleos, ungüentos y todo por un tiempo en preparación. Pero entonces algo que vemos, y otra vez lean los comentarios, hermanos, dice, pues es probable de que realmente Dios hizo algo en el cuerpo físico de Sara, o sea, se veía muy bonita y pues tuvo un hijo por el cual Dios trajo la bendición aún hasta nosotros. Pero miren el temor de este rey, el rey Abimelech. No se dice nada de cómo llegó a temer a Dios, pero él está diciendo, Señor, ella me dijo que era su hermano, él me dijo que era su hermana y ella también me dijo, es mi hermano, yo lo hice con sencillez de mi corazón. Y Dios entendió eso, el corazón de este hombre que sabía eso no se debe de hacer, aunque era el rey. Entonces, si era el rey, ustedes saben, pueden imaginarse, si era el rey con ese temor de Dios, ¿les enseñó a ser liberales a todo su pueblo, a su reino? ¿O les enseñó lo que él estaba convencido, cierto? Si él temía a Dios, es por lo más probable o posible de que él no permitía en su reino que hubiera tal cosa como adulterio, porque él temía a Dios. Pensemos, hermanos y hermanas, el día de hoy. Nuestros gobernantes, empezando por lo que aquí en América, pues el mero es el presidente, se le conoce. Y todo lo que hay en el corazón de un presidente, eso es lo que va a aprobar, o eso es lo que va a condenar. Depende de lo que hay en el corazón de cada presidente, de cada gobernador. Cuando se eligen gobernadores, el mayor o el alcalde de este suburbio, de este pueblito, ¿cierto? Trae su ideología dependiendo de su corazón. Si esa persona en realidad teme a Dios, ese líder político va a defender lo que está convencido que viene.